Bueno, vamos a ver las consecuencias de la desnutrición hospitalaria y posteriormente el síndrome de realimentación. Con respecto a las consecuencias clínicas de la desnutrición, los efectos de la desnutrición sobre los diferentes órganos y sistemas son múltiples y variados. Es conocido que órganos como el corazón y el hígado pueden perder hasta un 30% del peso habitual y aunque en menor intensidad, los demás órganos como los riñones, páncreas o vaso también reducen su tamaño. Y a nivel funcional, la desnutrición también actúa sobre los distintos sistemas del organismo en los cuales se ven afectados de diferente manera. Aquí vemos la lista de todas las consecuencias clínicas, como verán son múltiples, y vamos a desarrollar rápidamente algunas de estas. Con respecto a lo que es el sistema cardiovascular, la desnutrición provoca una pérdida de masa muscular cardíaca, como recién decíamos, en especial la masa del ventrículo izquierdo, dando lugar a una reducción del gasto cardíaco, produciendo bradicardias e hipotensión. También se produce una reducción de la capacidad de respuesta al ejercicio que los individuos con mayor depresión pueden presentar insuficiencia circulatoria periférica. Esta asociación lleva a la presencia de insuficiencias cardíacas en desnutriciones graves y tenemos que estar muy atentos en el momento de la realimentación, dado que si se hace en una forma muy brusca, puede tener una repercusión negativa en este sistema. Con respecto a la función renal, la desnutrición condiciona una reducción del flujo plasmático renal y del filtrado glomerular, y la capacidad de excretar sal y agua está disminuida y hay un aumento del líquido extracelular. De manera de que esto se asocia a la presencia y se manifiesta de forma clínica con los edemas. La función respiratoria, hay una depresión, en la depresión proteica principalmente afecta la estructura y la función de la musculatura respiratoria, dando una reducción principalmente en la masa muscular diafragmática con una disminución de la capacidad vital. Se produce un incremento de la resistencia al flujo aéreo y del volumen residual y hay una disminución de la defensa favorece la contaminación tráqueo-bronquial. Hace que si nos ponemos a pensar en estos pacientes en los cuales no tienen una fuerza muscular marcada y la presencia en el momento que quieren expectorar o toser, se les hace mucho más difícil, siendo mecanismos naturales para la expulsión de aquellas sustancias que se puedan de defensa mecánica inmediata. Eso no es posible en estos casos y eso lleva a un retardo en la recuperación de las infecciones respiratorias también. Lo importante en este caso es que la función respiratoria, cuando hay una buena renutrición, hay una respuesta positiva y una recuperación en ese aspecto. Con respecto a lo que es la función muscular, hay una pérdida de masa muscular con cambios funcionales, un aumento de la fatiga y reducción del índice de relajación máxima, además de que existen cambios morfológicos a nivel muscular, una disminución de la actividad física y un mayor riesgo de úlceras por apoyo. A su vez, hay una disminución de la masa magra como factor, la disminución de la masa magra es un factor predictivo de las complicaciones postoperatorias. Elemento que se utiliza muchas veces cuando estamos evaluando a un paciente con una desnutrición grave, ¿no? El estado mental y neurológico también se ve afectado
aumentan los síntomas de depresión y ansiedad y están relacionados con déficit de micronutrientes, con posibilidad de recuperación con una nutrición adecuada. Algunos déficits nutricionales específicos, como la tiamina, pueden causar alteraciones cognitivas, y también la cobalamina puede manifestarse con síntomas neurológicos como ataxia, espasticidad y alteraciones sensitivas secundarias a mielopatías. Por otro lado, en el aparato digestivo hay un aumento de la permeabilidad intestinal. Recuerden que en el tubo digestivo tanto los enterocitos como los colonocitos tienen un recambio rápido y frente a la desnutrición esto se hace mucho más lento, lo que aumenta la permeabilidad intestinal. Hay una atrofia de las vellosidades, lo que produce una alteración de la absorción, principalmente de los lípidos y la glucosa. Hay una reducción en las secreciones gástricas, pancreáticas y biliares, lo que va a alterar en la metabolización y la absorción de los distintos nutrientes. Y también se produce un cambio en la microbiota bacteriana intestinal. Y por otro lado, sobre el hígado, la desnutrición provoca atrofia, hemosiderosis y vaculolización de los hepatocitos, llevando esta serie de trastornos nos puede llevar a una esteatosis hepática. La pérdida de peso, el ayuno y la desnutrición crónica alteran la respuesta termogénica al frío y reduce la respuesta vasoconstrictora y predispone a la hipotermia. Eso hace que la termorregulación se vea afectada, y está demostrado que una reducción de 1 a 2 grados centígrados produce confusión, letargia, debilidad muscular y disminución del nivel de conciencia. En el sistema inmunitario, la desnutrición es una de las causas más frecuentes de inmunosupresión, siendo la infección la principal causa de mortalidad o morbilidad de los pacientes gravemente desnutridos. Existe un déficit de inmunoglobulina A secretora que altera la integridad de la barrera cutáneo-mucosa. Hay una disminución de los linfocitos por una disminución de la linfoproducción, y se ha visto que el déficit de zinc, cobre, selenio, vitamina A y C llevan a un déficit en el funcionamiento óptimo del sistema inmune. Por otro lado, en el sistema endocrino y metabólico, en el ayuno prolongado los niveles de insulina están disminuidos y se aprecia una elevación de la hormona de crecimiento y de glucagón, y la glucemia está disminuida y los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos libres están elevados. Para mantener las funciones vitales como el metabolismo cerebral, se inhiben otras funciones como la capacidad reproductiva y la función inmunitaria. Por este motivo se produce una disminución de la testosterona y estrógenos, y existe también una disminución del gasto energético a punto de partida del ayuno prolongado. Hay un aumento del agua corporal, respuesta de las alteraciones metabólicas, y se produce un hiperaldosterismo e incremento de la hormona antidiurética en respuesta de todos los trastornos de los desbalances metabólicos. La desnutrición y el déficit de vitaminas y algunos micronutrientes se hallan implicados en la presencia de alteraciones de la piel y de las faneras, como hacíamos referencia con respecto al pelo que se caía con facilidad, quebradizo, falta de brillo, y también hay un mayor riesgo de úlceras por presión. Pero a su vez, que esto está asociado, las úlceras por presión están también asociados a la disminución de la actividad física, el mayor tiempo del paciente que se encuentra en la cama,
la disminución también de la motilidad, y del tejido graso periférico, en lo cual hace que haya una mayor presión directamente relacionada a la masa muscular. Por otro lado, la cicatrización es un proceso complejo, íntimamente relacionado al estado nutricional y a la ingesta proteica, lo que hace que se ha demostrado que un paciente desnutrido que tiene un aporte nutricional adecuado previo a una cirugía, en la cual lo que las evidencias muestran es que tiene que ser entre 5 a 7 días previo a la intervención y posterior a esta, un soporte nutricional adecuado reduce las complicaciones postoperatorias y mejora la cicatrización. De manera de que, a modo de resumen, podemos decir que de todos estos efectos que veíamos, los efectos secundarios sería una mayor morbimortalidad, mayor tiempo de internación por todos estos trastornos que estábamos mencionando, mayores costos, porque implica que los tratamientos sean más prolongados y de mayor complejidad, y una peor calidad de vida para los pacientes. Pero a su vez, también está comprometido lo que tiene que ver con las implicaciones económicas de la desnutrición hospitalaria. Y cuando estamos hablando de justificación, y como hacíamos referencia en la clase anterior con respecto a las causas que puedan producir la desnutrición, las justificaciones desde el punto de vista de las implicancias económicas a veces son las más válidas frente a la administración de un hospital. De manera que está demostrado, existen suficientes evidencias de que la desnutrición hospitalaria se acompaña de un aumento del gasto hospitalario, ligado principalmente a una prolongación de las estancias hospitalarias y complicaciones, sobre todo infecciosas. La detección precoz y el seguimiento de los pacientes en riesgo de presentar desnutrición es más económico que el tratamiento de una desnutrición ya instaurada. Si este concepto todos los administradores de los hospitales lo tuvieran tan claro, seguramente no estaríamos hoy haciendo este curso de desnutrición hospitalaria y no estaríamos diciendo que casi el 50% de los pacientes hospitalizados presentan este tipo de situaciones. De manera de que todos estos factores hacen muy importante la jerarquización y la profundización y identificar no solo la situación clínica de desnutrición, sino poder intervenir de la manera más precoz. Ahora vamos a ver el síndrome de realimentación, simplemente a efectos de hacer hincapié en algunos aspectos, ya que la docente de fisiopatología va a desarrollar el tema con las explicaciones metabólicas y fisiopatológicas correspondientes. Como concepto, el síndrome de realimentación es un síndrome que engloba una serie de alteraciones metabólicas que ocurren como resultado de iniciar la alimentación en forma abrupta, sin haber corregido alteraciones hidroelectrolíticas. Ya fuimos mencionando las distintas consecuencias que puede llevar a la desnutrición, de manera de que de alguna manera esto ejemplifica que si nosotros hacemos una realimentación abrupta, todas esas alteraciones se van a ver comprometidas en mayor medida. Los pacientes pueden desarrollar desórdenes hidroelectrolíticos, especialmente hipofosfatemias, junto con complicaciones neurológicas, pulmonares, cardíacas, neuromusculares, hematológicas, y por ello el inicio del tratamiento de este tipo de pacientes debe ser en forma gradual y escalonado, un poco lo que hacíamos hincapié en las distintas consecuencias cuando lo analizábamos por cada uno de los órganos y tejidos. Y este es un esquema en el cual un poco trata de ejemplificar lo que tiene que ver con el síndrome de realimentación. Hay frente a un ayuno prolongado o una malnutrición, hay una gluconeogénesis con un balance negativo de nitrógeno,
y el concepto es cuando hay una pérdida mayor del 10% de su peso en meses, ¿sí? Estamos hablando de una pérdida en forma brusca. Entonces ahí hacemos una realimentación y esa realimentación implica un aporte energético con glucosa en volúmenes importantes. Eso lleva a un aumento de la secreción pancreática de insulina, lo que nos va a llevar a un aumento de la captación intracelular de glucosa y de la síntesis proteica, con una captación intracelular de fosfato, magnesio y potasio, con una reducción de los valores plasmáticos, y nos lleva a un aumento de utilización de la tiamina con deficiencias clínicas. Todo esto tiene manifestaciones clínicas que son del síndrome de realimentación, de manera que debemos pensar cuando tenemos una situación de ayuno prolongado con una pérdida mayor del 10% de peso y sabemos que comenzó la cascada de respuesta metabólica para sustentar y para mantener la glucosa principalmente en el sistema nervioso central, llegando a la gluconeogénesis como forma de aporte energético. Pensar en que el aporte energético con glucosa que nosotros le vamos a estar dando tiene que ser una forma paulatina y lenta para que la respuesta de toda la cascada y rehabilitación de las funciones normales pueda ser en forma lenta y no se produzca esta respuesta natural del organismo frente a lo que en vez de vivirlo como algo positivo lo viven como una mayor agresión. ¿Cuáles son los problemas y las complicaciones mayores del síndrome de realimentación y cuáles serían las manifestaciones clínicas? Algunas ya las fuimos mencionando, simplemente en este cuadro nos permite identificar, y cuando nosotros tenemos frente a nosotros la historia clínica o al paciente y aparecen algunas de estas situaciones, no olvidarnos que quizás estamos frente a un síndrome de realimentación sin descartar que la manifestación clínica también puede estar relacionada a otra situación. Por ejemplo, la hipofosfatemia, que produce hipoxia, alteraciones de nivel cardíaco, parestesias, debilidad, somnolencia, confusión, desorientación, puede llevar a una encefalopatía, convulsiones, coma y puede llevar a la muerte. O sea que bien importante es tener en cuenta que una mala nutrición o una nutrición en forma inadecuada nos puede estar produciendo el efecto totalmente contrario al que estábamos buscando. La hipocalemia, que produce náuseas, vómitos, estreñimiento, debilidad, parálisis, necrosis muscular, arritmias cardíacas y muerte súbita. La hipomagnesemia, que también hay una serie de trastornos, pero como verán, todos pueden llevar a la muerte, de manera de que es bien importante la identificación en este caso. La deficiencia de tiamina y la retención de sodio y de fluidos. Después lo vamos a ver en la explicación fisiopatológica de todo esto, pero simplemente para tener en cuenta que cuando estamos hablando de frenar la desnutrición, no estamos hablando de dar una bomba de calorías y de nutrientes, sino ir buscando el proceso que pueda ayudar a la recuperación de estos pacientes.